Bueno, pues de nuevo nos saludamos, los que hemos estado en la Eucaristía, nos hemos saludado en nombre de la Trinidad Santa y nos saludamos ahora, ¿no? En nombre del afecto y de la amistad compartida con algunos de vosotros y con los demás, pues hagamos camino, ¿no? Bueno, como siempre, cuando uno le invitan, le ponen un título, pero luego uno habla de lo que le da la gana, más o menos, ¿no? Yo quiero tampoco aburriros mucho, sí que podamos compartir, ¿no? En realidad esta pregunta tiene una respuesta, iba a decir, casi evidente, ¿no? ¿Qué es lo que le pide la Iglesia? Que en realidad, ¿qué es lo que yo pienso que nos pide el Señor a todos en la Iglesia? Que seamos fieles a la vocación en la que hemos sido llamados. En este caso se trata de, bueno, una vocación fundamentalmente laical y una vocación en el mundo laical, pues viviendo en los medios de comunicación social, a ser un subrayado, un altavoz, un instrumento que participa de la, digamos, común vocación compartida de todos los que formamos parte de la Iglesia de anunciar el Evangelio. Entonces, claro, esto es fácil de decir de inicio. A lo mejor hay que citar a los clásicos diciendo que es lo primero en la intención pueda ser lo último en la realización, pero nos marca la senda, ¿no? Pero es verdad que la vocación de la Iglesia y una tarea concreta como la que vosotros representáis, la vivimos no en abstracto, sino en una época concreta. Yo quiero hacer el comentario de 3 puntos, me parecen, del tiempo en el que vivimos, para desde ahí, de cada uno de ellos, extraer como alguna llamada, y abrimos un diálogo. Y como vais a ver, no voy a ser nada original. Pero bueno, es muy repetido el decir que vivimos en un gran cambio de época, en un giro de la historia. Yo creo que para ser honrados con este giro de la historia, hay que decir que este giro que quizás se está encontrando en los últimos decenios un catalizador, pero en realidad es un giro que viene de un poco más largo. Es el giro iniciado en el tiempo moderno, en el que el hombre se pone de pie, que es un fruto de la evangelización, es un fruto de la cristiandad denostada. El afirmar con tanta radicalidad la dignidad del sujeto, la importancia de cada persona, del yo, que se pone de pie. Y una vez puesto de pie, porque yo pienso que una de las características de todo giro es que siendo giro, en él se reproduce lo permanente. Es decir, que el hombre se pone de pie, se comienza este gran giro histórico, que lo hemos llamado tiempo moderno, ilustración, las revoluciones, la revolución económica, la revolución industrial en sus diversas fases. Ahora llegamos a la 4ª, salvo que los de Davos en estas horas nos digan que es la 5ª, porque todo pudiera ser. Entonces, hay una revolución de la organización política, es la revolución de las democracias. Hay una revolución en la que el hombre, al ponerse de pie, vuelve a comer de su árbol favorito, que es el árbol del conocimiento, de la ciencia, pensando que así seremos como dioses. Es verdad que en el tramo este final que estamos del giro, que nos da vértigo, ver hasta qué punto vivimos un cambio singular, la persona, el ser humano, está queriendo comer del árbol de la vida. Esta es una novedad.
viene de los orígenes, pero ciertamente es una novedad en la pretensión. La pretensión de comer del árbol del conocimiento es una vieja pretensión. Es verdad que las posibilidades que nos dan las ciencias, las técnicas, las tecnologías y demás hacen, y en ese sentido los medios de comunicación social también aparecen en este gran cambio, siendo medios de comunicación de masas. Porque claro, en el comienzo de este tiempo, por ejemplo, San Francisco de Sales, a quien hoy recordamos, también sabe de comunicar, aunque sea escribiendo folletitos y demás, y qué decir de Pablo el de Tarso y sus cartas y demás. O sea que la comunicación tampoco es un invento nuevo, pero es verdad que las posibilidades de la ciencia, de la técnica, pues le están dando unas características sorprendentes. Quizás desde el punto de vista de lo que la Iglesia anuncia, el cambio, la gran transformación, como lo queramos decir, el giro histórico está teniendo tal calado, tal hondura, tal anchura, que nos aboca como a un nuevo inicio. Nos aboca a lo que Pablo VI, tan profeta de este tiempo, San Pablo VI, decía al final del concilio: la religión del Dios que se ha hecho hombre ha de anunciarse a un hombre que se cree Dios. Situación que se da al mismo tiempo de unos ataques a la dignidad humana bestiales. Yo vengo ahora de Venezuela, he estado allí 15 días. Seguramente lo que está pasando en Venezuela tiene unas características muy peculiares. Hay dramas en nuestro mundo, podemos hablar de Irak o de Siria o del Líbano, pero lo que está pasando en Venezuela, siendo que ha sido una nación con su organización política, bueno, con posibilidades reales, con unas riquezas materiales extraordinarias, vive una africanización, una lucha por la supervivencia diaria, cotidiana, unas barrigas gordas de los chavales como en África, un volver a cocinar en casas acostumbradas a cocinar con gas, con leña, mujeres que tienen muchos hijos acostumbradas a dar a luz, por lo menos en los últimos 60 años en hospitales, volviendo a parir en las casas, teniendo que desplazarse de nuevo con medios en un país que es un mar de petróleo, donde los coches no pueden funcionar porque no hay gasolina. Es verdad que el hombre se cree Dios, o que puede ser como Dios. De hecho, la confianza que hoy hay en la ciencia vivida cuasi religiosamente, en la ciencia aplicada incluso a la propia corporalidad, a esta pretensión mefistofélica, ¿no?, de arrancarle a los dioses, como el antiguo Prometeo, su fuego. Al mismo tiempo se da, por otra parte, también lo había dicho alguno de nuestros clásicos contemporáneos, un humanismo sin Dios termina siendo un antihumanismo. No me extiendo más. El giro ciertamente es de hondura. No es de hace 4 días, viene de largo. En el interior de la Iglesia seguramente no tenemos superada del todo la crisis modernista. Y en los que nos miran, la impresión que he tenido en estos 14 meses de portavoz de la conferencia, es que la mirada que percibo de los medios y la mirada que percibo de las instituciones, de los políticos, es una mirada que me quiere situar en el nacionalcatolicismo. O en el catolicismo nacional, que tampoco es cosa de Franco solo,
sino que tiene tanto que ver con lo que ha sido la historia de España en esta alianza, ¿no?, entre el trono y el altar, o como queramos decirlo, ¿no? Entonces aquí hay un aprendizaje nuevo, y a la hora de la comunicación de la Iglesia se mezclan, como si de un cruce de caminos se tratara, por una parte, una necesidad apologética de defender la racionalidad de nuestra fe, de poder explicar verdaderamente en quién creemos y en qué creemos desde el quién. Que, curiosamente, es al mismo tiempo la oportunidad y la obligación de reivindicar en un mundo tan emotivo, tan emotivista, tan sentimental, la fuerza de la razón, que va muy unida la defensa de la razón en esta hora a la defensa de la libertad, que uno la percibe amenazada. ¿Por qué? Porque las posibilidades de la revolución tecnológica son tan grandes, las posibilidades de control de lo humano que ya experimentamos, incluso cuando abrimos nuestras páginas de Internet y vemos que aparece la publicidad adecuada a nuestros gustos o intereses, el saber que a fuerza de protección de datos no hacemos más que dar todo el día nuestros datos, porque si no, no hay manera de abrir una página. Entonces hay un desafío fortísimo de razón y libertad. Y desde ahí una tensión apologética para afirmar que creer en Dios, y más aún creer en el Dios revelado en Jesucristo, no solo no disminuyen la razón y la libertad, sino que las impulsan, las refuerzan, las suponen, las potencian. Ahí está este cruce, decía, apologético. Y en todo caso, hay una necesidad, ¿no?, de comunicar lo que la Iglesia es, lo que la Iglesia hace. Segundo escenario del tiempo actual. Como casi siempre que se han producido grandes giros, el giro actual es de enorme calado, ¿eh? En los 2000 años de historia cristiana hemos vivido otros giros, pero no sé si tan hondos como este. Vivimos el primer giro, el giro que nace de decir el Cristo no solamente es el Mesías esperado por los judíos, que lo es, sino que siendo el ungido, el esperado, estos días estamos leyendo los relatos de David, ¿no?, que tiene tanto que ver, porque es una profecía del Cristo. Pero el Cristo no solo es de los judíos, sino que rompe la ley, yo comentaba en la homilía sobre el Sabbat, y que además va más allá de la raza. Entonces, ahí se vive un giro que va representado hasta en la misma tensión de Pedro y Pablo, que es un giro naciente, pero es un giro que está en los primeros tiempos de la vida cristiana. Después vivimos otro giro que tiene que ver siglo IV, V, VI. Hay una síntesis, que son las síntesis cristológicas, los concilios cristológico-trinitarios de la época, una pérdida de la tensión del radicalismo evangélico, por una parte por la fuerte expansión, por lo que supone también, entre comillas, la conversión del imperio, al menos la apertura del imperio, las nuevas posibilidades, ¿no? Hay tensión en el interior de la propia Iglesia. Siempre que hay un giro, se producen unas constantes. Primera y más importante de todas, el Espíritu Santo no falta a la cita. Siempre hay un Pentecostés.
Un Pentecostés que toma forma objetiva en los concilios. Concilio de Jerusalén, y luego dígase Éfeso, Nicea, Calcedonia, Constantinopla. Hay al mismo tiempo una tensión interior, porque en el giro siempre hay unos hermanos que pisan la orilla de acá del giro y otros hermanos que pisan la orilla de allá del giro. Unos hermanos que gritan fidelidad, fidelidad, y otros hermanos que gritan novedad, novedad, siendo que la síntesis católica es una permanente novedad en la fidelidad. Pero eso se dice fácil en el discurso, pero es complicado en la existencia. El tiempo medio va a llamar a su final y anticipadamente llama a la puerta el tiempo moderno en el siglo XIII, Francisco y Domingo. Parece que se deja el mundo rural, que vienen los burgos. Un concilio en Letrán importante, un Pentecostés, unas tensiones interiores, un regalo que el Señor hace a la Iglesia en santos, en carismas, en recrear el radicalismo evangélico. ¿Qué decir de Trento? La fractura de la Iglesia, la conciencia, la razón, en nombre de la conciencia, de la razón. Un Pentecostés, Trento, un gran concilio, una pléyade de santos. Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Juan de Ávila, Francisco el de Javier. Bueno. Y esta hondura, ¿no? Esta hondura en el que, como siempre, en la Iglesia hay una tensión, que podemos decir, dejándonos llevar por la actualidad en las últimas semanas o incluso en este pontificado, se percibe la tensión de una determinada manera, ¿no? Y en la que, en las tensiones actuales de la Iglesia, claro, el papel de los medios de comunicación social, el papel de los medios eclesiales, el papel de los digitales eclesiales, el papel de las nuevas presencias en los lugares de comunicación son utilizados por las diversas estrategias. Entonces, esta tensión que se vive, yo creo, a diversos niveles. Hay un nivel de la tensión en la comunicación, por lo que estamos diciendo. Otro nivel de la tensión que se vive entre los que en la Iglesia tenemos un ministerio público. Y otra, la que se puede vivir en el pueblo santo de Dios, yo creo que son de diverso calado, seguramente distintas, pero sí que expresan que en este desafío tan grande, es decir, un nuevo inicio, el anuncio de lo esencial, que por otra parte ya Pablo VI, después del concilio, porque el concilio es el Pentecostés que el Señor regala a la Iglesia justo en esta hora para vivir este tiempo, en el que se nos propone la vuelta a las fuentes, la Iglesia que vuelve a leerse a sí misma como sacramento, cuando llevaba 1500 años leyéndose como societas perfecta y antes Sacro Imperio. Vuelve a leerse como sacramento, es decir, como signo e instrumento, como fermento, pero bueno, como sacramento, con toda la potencialidad del sacramento, de comunión para la misión, las fuentes del Señor y para el mundo, lumen gentium gaudium et spes, embebiéndose de la gracia del Señor en los sacramentos, sacrosantum concilium, y vuelta a la palabra, Dei verbum. Estas 4 constituciones marcan el dinamismo de la Iglesia, del Señor y para el mundo, discípula de la palabra y congregada en torno a la mesa de la Eucaristía, a donde ha sido convocada para ser enviada. Por eso seguramente en esta hora revivir la Eucaristía del domingo sea uno de los desafíos pastorales de primera magnitud. Pero bueno, eso es para otra copla. El asunto es que en este momento en el que
llamados a ser una iglesia en salida, en terminología ahora de Francisco. Llamados, como nos decía el Papa Benedicto, a un coloquio nuevo entre la iglesia y el mundo, entre la fe y la razón, ofreciendo la vida teologal y las grandes encíclicas del Papa Benedicto sobre la caridad, la esperanza y la fe, que la deja ahí para ser escrita luego a 4 manos y firmada por Francisco. Bueno, qué decir de San Juan Pablo II, su llamada a la nueva evangelización, Pablo VI, Evangelii Nunciandi, Juan XXIII, al que el Espíritu Santo le suscita concilio, precisamente para poner a punto a la Iglesia para este enorme desafío. Entonces, amigos, yo creo que en este enorme desafío estamos llamados, yo diría que pide la Iglesia, decías tú, a los comunicadores, a ser cauce de una cultura del encuentro que no anule la diferencia. Hoy la cultura dominante hace un elogio de la diversidad. Hace un elogio de la diversidad y anula la diferencia. Hace un elogio de la diversidad, pensemos en la antropología, las diversidades antropológicas, pero negando la diferencia sexual. Se anulan, se afirman todas las diversidades, pero luego hay como una impotencia para poder verdaderamente dialogar y acoger al diferente. En el sentido además más profundo de lo que diferencia significa, que es la diferencia que hace posible la fecundidad. A mí me suele gustar decir, José Chu, que vuelve a escuchar esta tarde, dirá, este señor ya está con sus rollos de siempre. Yo digo que nosotros deberíamos aprender una asignatura, ¿no? Y es que el diálogo tiene que escaparse del marco referencial de la modernidad, que es una dialéctica de los contrarios, para aprender lo que es nuestro ADN, cómo aprender un diálogo de referencia trinitaria. Yo a veces he dicho esto y me han dicho, ¿tú qué quieres, volver a Hegel y decir tesis, antítesis, síntesis? No, porque el juego hegeliano forma parte de la dialéctica de los contrarios, sino una búsqueda nueva que pide en el diálogo, en la propuesta que uno hace, en la escucha que hace del otro, una hondura, una anchura, una espesura. Permitid que cite, además de a Pablo, a Juan de la Cruz, que utiliza esta expresión de Pablo a la hora de esta búsqueda, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarnos en esta búsqueda? Siendo legítima la diferencia. Para no hacer de la diferencia solo ejercicio de diversidades que hacen de los comunicadores católicos y de los medios unos instrumentos más del agiprot de cada cual a la hora de construir opinión pública que sea favorable a los intereses dominantes. Sabiendo que en este giro, en esta transformación tan grande de un hombre que se cree Dios y que quiere comer del árbol de la vida y que al mismo tiempo pareciere que la vida humana le estorba, que la vida humana pierde dignidad y se la equipara a los bichos y a las máquinas en las propuestas transhumanistas, ¿cómo afirmar la dignidad, la diferencia, la escucha verdadera? Diálogo es una de las palabras entronizadas en la época, tanto en la vida de la Iglesia como, no digamos nada, en la vida social. Hoy Adela Cortina escribe en El País un artículo sobre el diálogo y pone unas condiciones que me parecen justas, ¿no? Ella habla de que para que haya diálogo tiene que haber veracidad, tiene que haber verdad, tiene que haber justicia. No me acuerdo de la cuarta. Pero, bueno, es decir, que en el seno de la Iglesia Francisco propone, como una también de sus mantras, ¿no?,
una cultura del encuentro. Un diálogo que pide... Francisco ha hecho como algunos giros, ¿no? Por ejemplo, al clásico instrumento de análisis que hemos llamado ver, juzgar, actuar, que se ha utilizado en la Iglesia, en los documentos de la doctrina social de la Iglesia, que se utilizaba en la revisión de vida de la Acción Católica y que se utiliza, ¿no? Lo ha dado un giro. Es verdad que ya la Iglesia en su conjunto había dado un giro al método, diciendo hace falta un punto cero, porque el ver no es neutral, un punto cero que pida iluminar la mirada. Esto lo hizo San Juan Pablo II cuando convoca el Célan de Santo Domingo y lo refuerza Bergoglio en el Célan de Aparecida. Si nosotros leemos Aparecida, que hace un ver, juzgar, actuar, pone un punto cero, que es lo que llama la mirada del discípulo. Bien, pero todavía, ya ahora, siendo no Bergoglio, sino Francisco, da un giro. Y él dice, reconocer, interpretar, elegir. Dice, no, hace falta escuchar para reconocer. Y eso que escuchas y reconoces, luego interpretas y eliges, es una propuesta de discernimiento, que es sin duda algo importante, porque en un cambio histórico, cuando hay un Pentecostés, cuando el Señor va adelante, hace falta discernir lo que Él quiere de nosotros. Discernir desde la experiencia, desde la vida. Entonces, yo diría, es legítimo que entre los periodistas católicos haya subrayados diferentes, haya perspectivas que subrayen más la fidelidad o que subrayen más la novedad. Lo primero que habría que pedir es caer en la cuenta de que somos limitados y de que ninguno tenemos la perspectiva entera para tener una mirada benevolente sobre quien está en otra perspectiva. Y quizás caer en la cuenta de que esa otra perspectiva nos venga bien para poner en crisis la seguridad que pudiéramos tener en la nuestra y sobre todo para poder provocar un encuentro que sea fecundo. Yo creo que el giro al que me he referido en el primer escenario es un giro de gran hondura y que afecta a la cultura, a la economía, a la política, de fondo a la antropología. Los giros histórico-políticos que tenemos tienen que ver con esto, ¿cómo no? Tienen que ver con la globalización, tienen que ver también con toda esta pelea en la comprensión antropológica, pero luego tiene que ver con los juegos políticos del poder del tiempo. Nosotros ahora vivimos, un nuevo gobierno, un gobierno que tiene resonancias de izquierda más fuerte, que a algunos les resuena a Frente Popular, a la República, al último tramo de la República, porque es que también hacemos generalizaciones. El Frente Popular fue el último tramo. Claro que fue terrible el último tramo. Pero entonces decimos, en este nuevo tiempo, ¿no? ¿Cómo comunicar? Acabamos de vivir en esta última semana toda esta historia del PIN parental, ¿no? Que ya hasta la terminología de las cosas, porque luego debajo del PIN parental está una cuestión de conocimiento, de autorización, yo no quiero entrar en este asunto en concreto, pero sí en este singular desafío de esta hora, ¿no? En el que yo creo que también la Iglesia y por tanto los comunicadores católicos hemos, cómo no, de situarnos afirmando con fuerza aquello en lo que creemos, que tiene siempre un marco de referencia, ¿no? Un marco de referencia que son la doctrina social de la Iglesia, digo, cuando nos referimos a la acción política y demás, afirmar con fuerza lo que significa la dignidad, el bien común, la dignidad, el bien común, lo que significa el principio de subsidiariedad y, cómo no, lo que significa la justicia. Y a la hora de encarnar estos principios, luego se hace en una forma organizativa débil, que es la democracia representativa, singularmente débil, porque la democracia tal como la conocemos surge de un humus cristiano que hoy la propia democracia rechaza, con lo cual deviene en positivismo que quiere tener además
capacidad de generar una propuesta moral, porque lo que las leyes dicen aprobadas por el Parlamento se convierten en referencia moral, cuando en el origen de la democracia se asumía las realidades prepolíticas, donde estaba el territorio de afirmar la ética, digamos, ¿no? Este giro es fuerte. Por eso, por nuestra parte, hay que insistir una y otra vez en la importancia de aquellas cuestiones prepolíticas en las que nosotros creemos y que consideramos que forma parte del bien común, afirmarlas una y otra vez. Y al mismo tiempo, nosotros también tenemos que aceptar nuestra nueva situación, que no es una situación nacional católica, que se ha llamado de diversas maneras, desde minorías creativas hasta lo que se quiera decir, ¿no? En el que hay un marco común de juego que está formado por las instituciones, las leyes de las que formamos parte, y que viniendo de Venezuela, y con esto acabo, sí que me parece muy importante subrayar y cuidar. Yo creo que estamos llamados a hacer una afirmación fuerte de cuestiones que pudiéramos llamar prepolíticas, pero que luego tienen tanta importancia y que son elementos, además, no solo de discernimiento, sino de juicio ético de lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo, como ciudadanos, tenemos que situarnos en un marco nuevo de juego, seguramente para todos nosotros, en el que el respeto a las instituciones valiosas, ¿no?, en lo que ha sido la historia de las democracias en este tiempo moderno, pues pueda tenerse sabiendo, quizás esta puede ser nuestra aportación, que estas mismas democracias son hoy singularmente débiles cuando hay poderes muy fuertes que no están sometidos a la democracia de un Estado-nación y que, sin embargo, en la globalización económica intervienen en nuestra forma de actuar, ¿no? Los grandes poderes económicos, las grandes empresas que influyen en todo el mundo y demás, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que también nosotros estamos llamados a impulsar una ciudadanía activa, crítica y demás. Concluyo. Todo lo que pudiéramos hacer, cada cual desde su perspectiva y desde su acento, por hacer pueblo de Dios, en definitiva, por hacer iglesia, me parece poco, porque estoy convencido de que hacer iglesia es la mejor manera de hacer sociedad, y más en esta hora de desvinculación. Que hacer iglesia, que hacer comunidad cristiana, que hacer pueblo de Dios, es la mejor manera de contribuir a hacer sociedad. Una iglesia que no quiera enclaustrarse, ¿no?, sino que siéndolo, está presente en medio de los ambientes e instituciones de lo que los miembros de la iglesia formamos parte, y que aportamos ahí nuestra amistad como amistad civil, que diría Aristóteles, imprescindible para hacer nación política, y que estamos ahí para tejer alianzas imprescindibles para que las diferencias sean fecundas.